Muy buen día, bienvenidos a Eri Podcast, soy Randy Garvey, me da tanto gusto poder estar con ustedes una vez más para que seguimos aprendiendo de la fe. Recuerden que estamos viendo una serie de en búsqueda de mi tierra prometida, de nuestra tierra prometida. Todos tenemos una tierra prometida, lo que Dios nos ha prometido. Ya en estos episodios hemos hablado de varias diferentes claves de la fe, que como les recuerdo un poquito, necesitamos una revelación de parte de Dios para caminar en fe. Estamos viendo al principio pues la vida de Abraham, que Dios llamó de su tierra a ir a una tierra que todavía no sabía dónde estaba. Y él tenía que confiar en Dios, tenía que tomar pasos de fe. Y ¿sabes qué es lo mismo, amigo? Hoy contigo, conmigo, necesitamos una palabra del Señor. Necesitamos saber, quizás no todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero necesitamos saber algo. Necesitamos saber el próximo paso, ¿verdad? Nunca me imaginé cuando Dios me llamó a México, no me imaginé que iba a estar en el estado de Tlaxcala, que iba a estar pastoreando una gran iglesia como es, gracias a Dios, el Río Internacional. Pero yo tomé el paso que Dios me mostró. Sí, es lo que tú tienes que hacer. Lo que Dios te muestre, que tomes este paso de fe. Ahora, si recuerdan, en el último episodio, vimos de que a veces la gente que comienza con nosotros no termina con nosotros. Ya les leí el texto de Abraham y su sobrino Lot, que los dos prosperaron mucho y pues sus pastores o sus empleados comenzaron a pelear entre ellos para ver quién iba a usar un cierto pedazo de territorio para sus ovejas. Y entonces Abraham en aquel entonces tomó la iniciativa como patriarca de separarse de Lot. Porque Abraham, él entendía una cosa: si no podemos vivir juntos en paz, mejor que vivamos separados, pero en paz, ¿verdad? Es muy importante que nosotros como hijos de Dios vivamos en paz. La Biblia dice que en cuanto depende de nosotros, debemos de vivir en paz con todos. A veces no es posible, pero si es posible, entonces es lo correcto, vivir en paz. Tantas personas han peleado sobre cosas que realmente no valen la pena. Y Abraham, como era un hombre de fe, un hombre de revelación, un hombre que conocía a Dios, él entendía de que era mejor separarse de su sobrino y cada quien vivir en paz, pero separados, que llegar a ser enemigos por los pleitos entre ellos o entre sus empleados realmente, que iba a llegar hasta ellos eventualmente. Y yo creo que hay mucho que nosotros podemos aprender de esto, de que es importante en cuanto depende de mí, en cuanto depende de ti, que vivamos en paz. ¿Sí? Y si no puedo vivir en paz cerca de esa persona, a lo mejor tengo que ponerme una distancia. Es mejor que estemos distanciados que estemos peleando, ¿sí o no? Entonces, pues ahí es lo que hemos aprendido en esta última lección. Entonces, también hablamos de que, si recuerdan, que a veces es una decepción fuerte cuando tenemos que hacer esta separación. A veces nos decepcionamos con la persona, sentimos pues que la persona no tenía la misma lealtad con nosotros que nosotros tuvimos o teníamos con esta persona, nos sentimos decepcionados. Y eso es normal. Pero lo que quiero enfocarme hoy es que, cuando no hubo de otra, tuvimos que separarnos por la paz, nos sentimos esa decepción, ¿qué hacemos? Ya hablamos de que a veces la decepción nos paraliza. Sí, la depresión, por ejemplo, la gente que entra en depresión, que es algo real. A veces la gente pues no quiere ver a nadie, quiere dormir todo el día, mantienen las cortinas cerradas, ¿sí? Es decir, que quieren entrar en un hoyo y morirse allá en este hoyo. Y entonces Dios no quiere esto, por supuesto.
Entonces, amigo, la lección de hoy es esta. Tú eventualmente vas a toparte con una decepción. Vas a sentirte decepcionado con alguien. Vas a tener que luchar quizá contra la depresión. Y ese sentir de yo no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, no quiero estar a solas y solo pues desaparecer. Entonces Abraham nos va a mostrar una solución, un medicamento espiritual para este estado de depresión, de decepción que sentimos cuando tenemos que separarnos de alguien que amamos por la paz. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cuando esto te pasa, hay que enfocarse en la promesa de Dios. La palabra aquí es enfocarse. Hay que enfocarse en la promesa de Dios. Ahora, perdón, disculpen. Por este lado, siempre el diablo, los demonios, la vida está gritando lo negativo. Pero mira lo que Él te hizo. Él te vio la cara. Él se aprovechó de ti. ¿A poco que no vas a decir nada? Entonces las voces negativas ahí te van a estar gritando, buscando tu atención. Pero lo que hoy vamos a aprender de Abraham es que hay que ignorar estos gritos de negatividad y hay que mantener tu enfoque en la promesa de Dios, en lo que Dios te haya prometido. No te distraigas con cosas que no valen la pena. Hay que enfocarse en la promesa de Dios y recorrer la tierra y construir altares. Si pueden regresar al otro episodio, van a ver el texto que leímos, de que una vez que Lot escogió lo mejor y dejó a su tío, la chava, ¿sí? Abraham se puso en marcha y caminó por la tierra y construyó altares. Entonces eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. Ahora, nosotros sabemos que el diablo va a hacer todo lo que puede para evitar que entremos en nuestra tierra prometida, en ese destino que Dios tiene para cada uno. No hay que sorprendernos de que cuando estamos en búsqueda de las promesas de Dios, de la herencia que Dios tiene para nosotros, que no nos sea entregado en una charola de plata. Nadie dice, yo creo que en ningún lado la Biblia dice, ¿saben qué, amigos? Las promesas de Dios son fáciles de conseguir, la tierra prometida es fácil de ocupar. No, yo creo que todo lo contrario. De hecho, hay un texto en Hechos 14:22, la Biblia dice, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Yo sé que no queremos escuchar esto, especialmente si uno ya está sufriendo, dice, no, yo no quiero escuchar más malas noticias, pero es una cruda realidad. Dios nos ha hecho promesas hermosas y grandes, pero Dios nunca nos dijo que no íbamos a tener ninguna lucha entre recibir la promesa en el corazón y poseer la promesa en su plenitud. Una vez que Lot abandonó a su tío y le dejó con las migajas de la tierra prometida, Dios le habló a Abraham para que se enfocara de nuevo en sus promesas, como si le estuviera diciendo, enfócate, Abraham, enfócate. Frente a una pérdida, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos una vez más en la promesa de Dios, no en la decepción que sufrimos. Es muy difícil, si no imposible, enfocarnos en dos cosas a la vez. Decide en lo que vas a enfocar. ¿Crees que te va a ayudar a enfocar en tus problemas? No, jamás.
Hay que concentrarte en lo que Dios te haya prometido y negarte el lujo de la autolástima, enfocándote en tus penas. Esto nunca ha ayudado a nadie. Una vez enfocado de nuevo en la promesa de Dios, hay que recorrer la tierra. Es decir, ponerte en marcha. Ponte en marcha y recorre las promesas de Dios. Recorremos las promesas de Dios recordando lo que Dios nos ha dicho, confesando lo que Dios nos ha dicho y activando lo que Dios nos ha dicho. Por último, hay que construir aún más altares. Abraham ya había construido unos altares y ya construyó más en la faz de esta decepción. Es decir, hay que estar adorando a Dios. No estoy hablando de poner imágenes y velas, estoy hablando de establecer adoración al único Dios verdadero, que es invisible. Hay que buscar tiempos y lugares de encuentro entre tú y Dios, altares auténticos. Cuando yo estaba estudiando el castellano en Costa Rica, tuve uno de estos golpes de vida que te quita el aire. Tenía el pendiente de vender una casa rodante, donde vivíamos por 1 año y medio mientras viajábamos de iglesia en iglesia y nunca la pude vender. No había visto tantos milagros financieros en mi ministerio que no dudé en lo más mínimo que Dios me iba a dar otro milagro. Mi esposa y me había surgido que nos quedáramos en Carolina del Norte hasta vender la casa rodante, pero yo quería llegar al campo misionero y no estaba dispuesto a quedarme ni un día más en mi tierra. Recuerdo bien y con algo de pena, como le dije al ejecutivo del banco que yo estaba seguro de que Dios iba a hacer un milagro, porque había hecho muchos para mí. No obstante, poco después, a mi vergüenza y humillación, llegó la amarga noticia, que el banco había recogido la casa rodante. Yo estaba devastado. Una vez más, mi esposa, piadosa y brillante, me dijo: la peor cosa que puedo imaginar es que uno de mis hijos falleciera. Y si pasara, lo primero que haría es alabar a Dios. ¡Wow! Me ubicó como una buena esposa tiende a ser. No tengo que preguntar, querido amigo, si tú has sufrido penas y pérdidas, porque todos los conocemos de nombre y apellido también, ¿verdad? Pero lo que sí te quiero preguntar es, ¿cómo los has manejado? ¿Cómo estás hoy? ¿Paralizado o en movimiento hacia algo mejor? Despiértate, Sansón, y sacúdete. Domina tu mente e enfócate en lo que Dios te ha dicho. Recorre las promesas de Dios y construye tus altares. No seas egoísta y perdedor. Levántate y anda. Porque si te quedas estancado en tu decepción, vas a sufrir aún más de lo que has sufrido. Tu futuro depende de ti y no de las personas que te hayan decepcionado. Ahora, entonces, así, si haces lo que te estoy diciendo, así tomarás pasos de fe y obediencia a la revelación de Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Pues que tomes pasos de fe y de obediencia. ¿A qué? A la revelación que Dios ya te dio. Dios no ha cambiado su parecer, solo tus circunstancias han cambiado. Cada persona
de fe debe tener una palabra de Dios. Una revelación que señala cuál es su herencia. Algo que Dios mismo ha comunicado a la persona. Ya vimos esto. Pero la revelación que Dios nos dé requiere pasos de fe y obediencia. La revelación es más que información, es más. Es una profecía de nuestro futuro que se va a cumplir solo si tomamos pasos de fe hacia ella. Entonces, aunque algunos no querían o no quieran acompañarte en tu caminar, como tu éxito no depende de ellos, de todos modos, sino de ti. Si tú actúas adecuadamente sobre la revelación de Dios que Dios te ha dado, Dios cumplirá su promesa y entrarás ciertamente en tu tierra prometida. La Biblia dice en Hechos 26:19, así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial, es lo que dice el apóstol Pablo. No fui desobediente a esa visión celestial. Eso fue el testimonio del apóstol Pablo. No fui desobediente a esa visión celestial. Amén. Pablo es conocido, por conocido un gran apóstol de fe, y Abraham es conocido como el padre de la fe, porque demostraban su fe tomando pasos de obediencia a la revelación de Dios. Habiendo recibido la confirmación del plan de Dios para su vida, la Biblia dice, Abraham levantó su campamento y se fue. He conocido tantas personas que no tienen una revelación para su vida, que me asombro ver a alguien con revelación, pero nada de motivación. El wordreference.com define motivación como motivo, causa, razón que impulsa a una acción. Si la voz de Dios no puede impulsar uno a la acción, entonces ¿qué puede? Hay que reconocer cuán dichosos somos si Dios mismo nos revela su plan para nuestra vida. No hay que tomarla a la ligera. Hay que actuar sobre ella. En el 7º año de mi pastorado en Carolina del Norte, mi esposa me pidió si pudiéramos rentar a otros la casa que Dios nos dio, la del pollo frito, y buscar otra casa más grande donde vivir. Todo iba bien para nosotros, además de pastorear la iglesia y dirigir una casa hogar para adictos. Tenía mi propio negocio. Le dije que sí a mi esposa. Ella llamó a su mamá para pedirle si pudiera visitarnos para ayudarnos a buscar una casa nueva. Aquella misma noche, Dios me dio una revelación tan clara como mi propia salvación, que tenía que venir a vivir en México y predicar el Evangelio. No hubo ninguna duda en mi corazón, ninguna. Me levanté del sillón donde estaba, entré en la cocina donde estaba mi esposa, gozosamente preparando la comida para el domingo, y le anuncié: mañana entrego mi renuncio. Dios me ha llamado a México. Mi esposa no pudo creer lo que yo estaba diciendo. Todavía puedo verla parada frente a la estufa y diciéndome: ¿qué? Me tomó de la mano y quiso orar por mí en medio de mi locura, pero era demasiado tarde. Era mi destino. El siguiente día renuncié a mi trabajo pastoral de 7 años en Carolina del Norte y comencé la aventura de una vida. ¿Y tú, amigo, cómo vas? ¿O todavía no vas? ¿Qué estás esperando? ¿Que Dios te hable otra vez? ¿Y otra vez? ¿Y otra vez? ¿Cuántas veces te tiene que revelar su voluntad
para que arranques en unos pasos de fe y de obediencia. Si Dios te ha hablado, ¿qué te está reteniendo ponerte en marcha? La marcha de fe. ¿Hasta cuándo vas a llorar sobre leche tirada? La verdadera fe no es lo que dices creer, es lo que demuestras creer. Es tiempo de evidencias de fe. Si no te pongas en marcha hacia lo que Dios te ha demostrado para tu vida, ¿cómo vas a mostrar a Dios que tienes confianza en Él? A fin de cuentas, como vamos a ver en el siguiente capítulo, una relación sin confianza va a tener muchos problemas. Entonces les quiero despedir de esta lección de Abraham y Lot con esta bendición que Dios nos da en Jeremías 29, 11 a 13, que dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Que Dios los bendiga. Me dio mucho gusto estar con ustedes y hasta la próxima. Vamos a seguir aprendiendo. Bendiciones.